100.5. 7:41. Marlena Núñez. Gracias, Julio. Hola, ¿cómo están, Eury? A todos en la audiencia. Bueno, muchas expectativas en torno a la anunciada rueda de prensa que ofrecerá el Gabinete de Salud hoy a las 10:30 de la mañana, encabezado por la vicepresidente Raquel Peña y el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera. Hoy precisamente el toque de queda es nuestro tema. ¿Y por qué? Porque el que tenemos actualmente está vigente hasta el 16 de mayo. O sea, en 2 semanas puede haber cambio. El actual, como ustedes recordarán, empieza a las 10 de la noche, de lunes a viernes, 9 de la noche, fin de semana, hasta las 5 de la madrugada. Y en ambos casos, con libre tránsito hasta las 12 del mediodía. Y uno se pregunta, ¿se mantendrán las condiciones actuales a partir del 16 de mayo? Pensando que todo sigue igual, es una posibilidad. Otra posibilidad, que como la flexibilización del horario de toque de queda ha ayudado a una cierta reactivación de la economía, se elimine el toque de queda. O se flexibilice aún más, puede ser. La otra posibilidad, mayores restricciones. ¿Y bajo qué argumentos? Aumento de la positividad, aumento de la ocupación hospitalaria y aumento en los contagios de personas más jóvenes, es decir, personas entre 28 años y 42 que están presentando complicaciones y estado críticos cuando llegan a los centros de salud con COVID. Esto es una posibilidad. ¿Y por qué quiero reflexionar sobre el toque de queda en el día de hoy? Bueno, a propósito de eso, sería bueno saber cuánto ha recaudado el gobierno por toque de queda. ¿Qué hace con ese dinero? Se informa con transparencia, que es uno de los lemas de este gobierno, a la población sobre lo recaudado y sobre el uso. Entonces, lo breve, por si usted está muy apurado, es que se ha recaudado hasta enero más de 116 millones de pesos que se utiliza para raciones de alimentos y trabajos en los centros, en cárceles y centros de corrección, y que no hay total transparencia. En el caso de la policía nos dieron todos los datos solicitados, nos lo dieron, o sea, sí, y en el caso de la Procuraduría hasta enero. De enero hasta acá hay una ausencia de información. Hay que reconocer el cúmulo de trabajo de la Procuraduría porque tienen muchos casos que implican muchas horas de trabajo, pero hay que reconocer que estas cifras no están actualizadas. Entonces, vamos con el desglose. Como les decía, hasta enero, la Procuraduría informa que han recaudado más de 116 millones de pesos de multas por violación al toque de queda. Y ustedes lo pueden ver en pantalla, la cifra exacta, 116 millones 142 mil 481 pesos por estas multas a ciudadanos y propietarios de negocios y de vehículos retenidos por violar el toque de queda. ¿Qué pasa? De enero hasta acá, la Procuraduría no informa sobre cuánto ha recaudado, qué se ha hecho, esa cifra no se da. Sin embargo, la policía sí reporta que ha seguido arrestando entre enero y marzo, por ejemplo, un total de 26.509 personas que fueron sometidas a la justicia por haber violado esta disposición del gobierno. Reporta también la policía que en este periodo, de este primer trimestre, fueron reportados 152 negocios cerrados. Ustedes se recuerdan que en enero hubo un debate, se decía que si esta multa era ilegal, se hablaba de que se cobraba desde 1,000 hasta 100,000 pesos de multa, que era ilegal, que no se podía hacer así. Entonces se dispuso a partir de enero que toda persona arrestada por violar el toque de queda tenía que presentarse ante un juez de paz de su jurisdicción correspondiente. Entonces, de enero hasta acá, todas estas personas sometidas a la justicia, ¿cuánto han pagado de multa? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Pedimos esta información a la Procuraduría, pero fue imposible. Por eso decimos, hasta enero nos dieron la cifra. De enero hasta la fecha, esta cifra no está, ni está en el portal, están atrasados. ¿Cómo se desglosa estos 116 millones recaudados por el gobierno? La mayor parte ha sido de agosto hasta enero, que es el dato que se tiene. O sea,
en el presente gobierno. Redondeándolo para hacerlo más fácil, en abril se recaudó, voy a decirlo en millones, 6.400.000, más de eso, 6.4. En mayo, 13.5, junio 8.3, en julio 1.9, en julio fue la menor recaudación por esta causa. En agosto 6.9 y a partir de ahí comienza a subir. Septiembre 8.7, octubre 11.8, noviembre 13.400.000, diciembre 21.2 y en enero la mayor cifra, 23.500.000. Recuerden, estas cifras redondeadas es mayor que esto. Entonces, ¿cuántas personas han sido arrestadas desde el pasado 19 de marzo hasta este 19 de marzo, en un año de pandemia? 292.700 personas, más de 292.000 personas arrestadas por violar el toque de queda. Y de estas, sometidas a la justicia, poco más de 142.000. ¿Por qué la diferencia? En la policía nos informan que dependiendo de cómo la persona justificaba el por qué violaba el toque de queda ante una emergencia, pues el agente entendía eso. Además, algunos fueron arrestados no solamente por violar el toque de queda, sino por rebelarse ante la autoridad. Esto incluye un total de 1.056 personas. En cuanto a vehículos retenidos, como ustedes pueden ver en pantalla, 23.296 vehículos retenidos, 162.686 motocicletas y 353 personas reincidentes. Usted viola el toque de queda, lo arresta y luego vuelve a ser arrestado por lo mismo. Al 19 de marzo hubo un total de 5.395 negocios cerrados por violación al toque de queda. Como ustedes pueden ver, para recordarlo mejor, la cifra en pantalla. Y 3.087 fueron cerrados por abrir sin autorización. Ustedes recuerdan también los casos de personas que en un momento dado de la pandemia subían videos bebiendo juntos, insultando a los agentes, desafiando a la autoridad. 176 personas fueron sometidas por esto. Y nos explica el coronel Miguel Balbuena, vocero de la policía, que tan pronto hubo sanción, estas personas tenían que realizar trabajos comunitarios. Estas personas tenían que pedir perdón públicamente. Descontinuaron esa práctica y todos hemos sido testigos de esto. Pese a toda la campaña que se hace desde el gobierno, desde el sector privado, líderes comunitarios sobre la necesidad de usar mascarilla, algo tan fácil para protegernos, entre otros protocolos del COVID, 153.000 personas fueron reportadas por la policía obligadas a usar mascarillas, o sea, fueron sorprendidas en la calle sin el uso de la mascarilla. Entonces, ¿qué se ha hecho con estos millones, más de 116 millones recaudados por las multas en base a la ley de tránsito, seguridad vial, movilidad, transporte terrestre, que siempre me pregunto por qué le ponen nombres tan grandes, aunque abarquen mucho, pero es difícil recordarlos? Estos fondos van destinados al Ministerio Público, pero no se habla de un capítulo específico, sino para las diferentes funciones. En este caso, ¿para qué es utilizado? Para las raciones de alimentación de presos del viejo sistema e internos del nuevo sistema penitenciario, y para los trabajos en algunos centros, por ejemplo, en el municipio de Guerra, en el centro de Las Parras, a donde van a ser trasladados los presos de La Victoria, y en el centro también de Pedro Corto, que está en San Juan de la Maguana. Entonces, ¿cómo se percibe esto del toque de queda desde la sociedad civil, una organización como Participación Ciudadana, por ejemplo, o ciudadanos sorprendidos así, cuestionados en la calle? ¿Qué dice Lady Blanco de Participación Ciudadana? Bueno, en cuanto a la policía, dice, el estado de emergencia ha sido una excusa para utilizar métodos represivos y abusivos. Y entiendo que sí, coincido con esto. Y en cuanto al Ministerio Público, dice, bueno, ya que estamos limitando derechos de tránsito por un estado de emergencia de la sociedad, lo mínimo
que tienen que hacer es garantizar el derecho que tiene la ciudadanía a una información, a la transparencia. Procuraduría tiene que subir a su portal esta información de los recaudados, una información actualizada y qué hace con ese dinero, aunque entiende la coordinadora de participación ciudadana el cúmulo de trabajo que ha habido en la Procuraduría con todos los casos que tiene. En cuanto a los ciudadanos, no hay una posición uniforme, varían. Algunos entienden que el toque de queda debe mantenerse, que es necesario. Lo que se dijo desde el principio, que en vez de COVID no van a decidir morirse de hambre, tienen que trabajar. Otros entienden que hay que aplicar mayores restricciones. La mayoría habla también de la transparencia. Se necesita transparencia en qué se utilizan estos recursos. Informé hasta enero, pero de enero hasta la fecha hay una ausencia de datos. Y la queja de que en algunos casos amanecen en la policía arrestados y al otro día resuelven, no con una multa que se impone de manera oficial ante un juez, no, sino con 1,000, 2,000, 3,000 pesos que le entregan a un agente. Entonces concluyo recordando más de 116 millones recaudados desde marzo del año pasado hasta enero de este año. De enero a la fecha no pudimos obtener información de parte de la Procuraduría. Este dinero se ha utilizado para raciones de alimentos a los presos y a los internos y trabajos en centros de corrección. Y está la crítica de la falta de transparencia. Con esto concluyo mi comentario sobre el toque de queda, Julio. Cambio y fuera.